El Tribunal Constitucional, aunque era una vieja aspiración del PRD, no fue incluido en la reforma constitucional en la búsqueda de una revolución democrática. Su creación tenía la intención de establecer una instancia que arbitraría a favor de pretensiones continuistas en la controversia que se avecinaba. La reforma constitucional fue una iniciativa que tenía como meollo la reelección continua, disfrazada de una complejidad jurídica para disimular la real intención que procuraba la Carta Magna de Leonel. Frustrado el propósito reeleccionista por todos los medios por lo que se intentó, la clase política se ha dado cuenta que el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la ingeniería constitucional de la República Dominicana, es el órgano que concentra mayor poder político, con capacidad para anular los efectos de los actos de los demás poderes públicos. La clase política no va a favorecer un amplio debate que involucre a toda la persona que alberga la esperanza de que nuestra justicia constitucional se erija como garante de la igualdad entre todos los dominicanos. Peca de ingenua la sociedad civil, que piensa que la clase política va a abjurar de su poder y poner en manos de la sociedad un tribunal constitucional cuyas decisiones son definitivas e irrevocables. Es importante la transparencia en esta elección para evitar cualquier cuestionamiento, porque si permitimos que esas tres altas cortes la secuestren, lamentablemente el Estado de Derecho en la República Dominicana va a quedar en deterioro. No pocos están convencidos que aunque con toga de jueces, los miembros del Tribunal Constitucional serán delegados políticos de los partidos en un reparto en que la cuota dependerá del grado de poder de cada partido en un acuerdo de gobernabilidad. Veremos en los medios el bulto de una discusión que debe ser amplia, profunda, incluyente y plural, pero tras bambalinas, los partidos negocian la matrícula del tribunal, mientras un contingente de ingenuos hacen sus propuestas. El Tribunal Constitucional, a pesar de toda la fanfarria, fue diseñado como un organismo inoperante, pues con una composición de 13 miembros, sus decisiones deben ser adoptadas por una mayoría calificada de 9 o más. Será difícil un consenso entre tantos expertos, con puntos de vista diferentes, formaciones académicas distintas, intereses políticos particulares y puntos de vista contradictorios. Y dar la oportunidad de que nuevos jueces, nuevas caras, nuevas personas entren dentro de esa estructura, porque el relevo es necesario para garantizar los procesos democráticos. Ya esos jueces llevan muchos, 14 años en la justicia, eso es trascendental para el país. Muchos de los ciudadanos debemos estar observantes del proceso, porque los jueces que se elijan en el día de la elección serán aquellos que van a garantizar la democracia que vamos a vivir dentro de los próximos 20 años. La mayoría calificada se complicará por la extraña disposición de que los jueces del Tribunal Constitucional no pueden ser recusados, procedimiento por el cual se impide que un juez que tiene interés personal en un caso participe en su conocimiento, con lo que la imparcialidad deja de ser una obligación del magistrado. Que lamentablemente comenzó muy mal el Consejo con la aprobación de unos reglamentos de espalda completamente a la ciudadanía. En cuanto al presidente del Tribunal Constitucional, que no se llame engaño a la sociedad civil, deberá ser un individuo manejable, toda vez que el presidente del Tribunal Constitucional decidirá la admisibilidad de las acciones en inconstitucionalidad cuando considere que se han cumplido los requisitos, es decir, una justicia constitucional basada en el ánimo y favor del presidente del tribunal, quien concentrará el poder de decidir qué entra al Tribunal Constitucional. Mucho poder. Después de todo, como dice la máxima jurídica, la Constitución no es lo que ella dice, sino lo que los jueces dicen que ella dice. Como hemos visto, tenemos un tribunal constitucional compuesto por 13 personas. ¿A dónde vamos a introducir a esas 13 personas? ¿Dónde estarán evacuando su sentencia esas 13 personas, esos 13 jueces? Y sobre todo,
no he visto en la partida del presupuesto, el presupuesto para el Tribunal Constitucional. Mira, sin duda que en la República Dominicana hemos abordado un proceso extenso de reformas, de cambios, una revolución democrática que sería si se aplica lo que implica esta Constitución. Por eso los aprestos que harían falta son extensos, son amplios. Está pendiente una ley de mecanismos de participación popular y otras tantas reservas de leyes que trae consigo la Constitución de una serie de instituciones y figuras que tendrán que ser desarrolladas para entonces operativizar esa Constitución. Entonces ha habido mucha premura, tenemos un Congreso que no tiene una agenda priorizada de trabajo en este orden y vemos cómo todos hemos tenido que hacerlo con mucha improvisación. Debió haber estado esa partida pautada en el presupuesto general anterior, o sea, el que se está ejecutando en este año. Evidentemente que no hay presupuesto, por eso yo creo que todavía estamos a dos meses y medio de completar lo que sería ese proceso de selección de las altas cortes. Ese es uno de los inconvenientes. Habría que o preverlo ahora para el año que viene, o por qué no entonces hacer una modificación al presupuesto general del Estado para integrar las partidas. Recuerda que que toda erogación de fondos que no esté amparada, que no esté avalada por una ley, por la Constitución y consignada en el presupuesto, es nula en términos de la propia Constitución. Entonces no habría operativización con esto, que si uno hace un ejercicio de futurología inmediato a raíz de una serie de pautas de que son cargos equivalentes a Suprema y a Tribunal Superior Electoral, estaríamos hablando de miembros que pudieran andar por el orden de los 500,000 pesos con los beneficios marginales, jipetas y demás, toda esa burocracia que implican estas altas cortes y esos altos cargos. Como tenemos, por ejemplo, en el patio de la Junta Central Electoral, hay unas 5 jipetas nuevas que están esperando. Allá se la compraron. A lo del Superior Electoral. Pero hay, excusa que te interrumpa, pero hay algo que me preocupa sobre la matrícula que plantea Marte. Y es que esos 13 jueces, para fallar, se precisa de una mayoría calificada de 9. A mí se me antoja un tanto inoperante la situación porque con 3 individuos con formaciones académicas distintas, intereses políticos distintos, etc., me parece que se hace un tanto difícil llegar a un consenso de 9 en 13. Mira, es que dada la naturaleza, por demás política, trascendente, que tendría como función este Tribunal Constitucional, se precisa de que sea de un quórum calificado. Por eso quienes vayan allí deben tener una personalidad equilibrada, deben tener capacidad de consenso, tiene que haber deliberaciones válidas para ponerse de acuerdo en relación a temas donde tiene que converger esa diversidad de criterios. No puede haber esa uniformidad. Y sobre todo con un tribunal que sus decisiones son decisiones políticas. No, pero no solo políticas, sino que en virtud del artículo 184 de la Constitución, son decisiones que vinculan a los poderes del Estado. Todos los es un tribunales. Legislador negativo, es un mini congreso que tendríamos ahí, con No, la pero particularidad. una pregunta, ¿puede un tribunal constitucional cambiarle una coma a la Constitución? Total, claro que sí, claro que sí. Mira, he oído a partir de su, claro, a partir de la interpretación, es el único que sobre la letra se tiene facultad legislativa. Claro, no legislativa, de tribunal constitucional. Porque no legisla, de órgano pero sí tiene constitucional. facultad de interpretación. De interpretar. Sí, pero interpretar. No sé si puede cambiar un texto. Pero no hay que vamos a legislar. modificar el No. texto, es al alcance, Bueno, es el espíritu. Bueno, sí, No pero es que- la letra es el cuerpo del espíritu, pero pienso... es donde hay ambigüedad, oscuridad, Está donde, bien, donde hay pero hay algo que suficiencia. precisamente por el poder que va a tener ese tribunal, capaz de enmendarle la plana al presidente, al Congreso, a los municipios y a quien sea. Y a vincularlo, por ende. Sí. Yo lo que me pregunto es, hablando porque se habló de la selección, si no un tanto ingenua la sociedad que está pensando que la clase política va a entregar semejante poder a la sociedad. O sea que para mí, aunque veamos todos estos amagos participativos, yo creo que en el fondo la selección de los jueces del tribunal ¿De quién va a depender? se va a hacer bajo cuerda, como se hizo la Constitución, que mientras se discutía en el Congreso, se negociaba. Bueno, pero cabe una pregunta aquí entonces, Juan. Pero no hay duda Por una hay pregunta muchos que avances. le hacemos a Potentini. Si Leonel Fernández es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura tiene
al Procurador General de la República, que es un miembro de su partido, al presidente del Senado, que es el secretario general de su partido, al presidente de la Cámara de Diputados, que es un miembro de su partido, y por ende tiene al supuesto, yo le digo supuesto entre comillas, senador del partido diferente al partido de gobierno, que en este caso es el partido supuestamente reformista, pero que todo el mundo sabe que obedece a la directriz. Y tú tienes 5 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que obedecen los lineamientos de Leonel Fernández. Lo que salga de ahí, lo bueno o lo malo, ¿será decisión realmente de Leonel Fernández? Definitivamente que sí, tiene que ser el garante natural, es el líder, es el vocero, es el presidente. Fíjense ustedes que este Consejo Nacional de la Magistratura estuvo varado sin convocatoria alguna, porque la Constitución a quien le daba esa facultad era el presidente de la República, aun cuando se debió haber resuelto desde hace mucho lo relativo a la Suprema Corte de Justicia, en relación a unos 8 miembros, 2 que han fallecido y 6 que ya tienen 75 años, donde ha operado un retiro automático. Tenemos jueces que por más de un año ya han estado ejercitando la labor jurisdiccional al margen de la propia Constitución. Sí, pero usted se acuerda... Y no se podía dejar descabezada la Suprema, ni siquiera son los culpables. El presidente, o sea, el presidente en esto no puede, ya lo hemos dicho y lo reiteramos, no puede lavarse las manos. No. Es la Él Junta antes de Central, sentarse no es a la Cámara mesa. de Cuentas. Bueno, eso es el Congreso, esto no es el Congreso. No. Esto es el presidente Fernández, que es el líder máximo del país. Lo que como yo primer lo que digo es que antes de sentarse en las mesas él tiene los votos. Ahora, yo quiero recordarle a todo el mundo, cuando se iba a seleccionar a los miembros de la Junta Central Electoral, que todo el mundo hubo candidatura y mil cosas. Y en definitiva, lo que hubo fue un negocio partidario donde tuvo su tajada y su mejor cuota, naturalmente el que tenía la sartén por el mango. Y todo el mundo lo que estuvo fue de mojiganga. Y ahí se seleccionó esa junta que fue negociada. Cabe entonces ¿Pasará lo mismo ahora? Esperamos que no, aun cuando esa preocupación legítima tiene que asaltarnos a todos los dominicanos. Son experiencias nefastas las que se han dado, ese acuerdo de aposento que nosotros aspiramos, por lo que hacemos voto, a que sea desterrado por bienestar de la propia clase política del país, porque esto es trascendente, esto es histórico. Hablar de un tribunal constitucional, pudiera esto atentar hasta contra la propia gobernabilidad, el que tengamos personas que vengan a asimilar, a entender que el contexto actual de nuestra Constitución es un Estado social y democrático de derecho. Eso tiene un sentido, eso tiene un significado, y a quien le corresponde es a ese tribunal constitucional que de manera saludable tendría que venir a legislar para el pueblo, a legislar para el país, para enderezar, para mejorar las bases de toda esta desigualdad y de todas estas barbaridades que se están dando en la parte de las pensiones, en la parte de esos derechos fundamentales, salud, en la parte de la seguridad social, ese gran desastre, la parte energética, los abusos que se cometen día a día a nivel de servicios públicos en todos los lados. Si no tenemos eso, no sabemos a dónde vamos a llegar. Te damos las gracias por participar con nosotros aquí en Toda la Verdad. Hemos procurado, por lo menos, acercarnos a toda la verdad.